Apreciados oyentes, estamos llegando casi a culminar este estudio del libro a los Hebreos. Gracias a cada uno de ustedes por dedicar tiempo para escuchar a su servidor exponiendo la palabra de nuestro Padre Celestial. He tenido el privilegio de preparar estos comentarios de la lección de escuela sabática que han sido de gran bendición para el que habla. Espero también lo haya sido para cada uno de ustedes. Oremos para empezar. Amado Padre, Santo y misericordioso, humildemente nos acercamos para darte gracias por el privilegio de ser portadores de tu luz. Señor, guíanos en este estudio. Aviva la esperanza y la fe en cada uno de nosotros y danos el valor de serte fiel ante cualquier circunstancia. Bendice a cada oyente y que tu palabra sea el bálsamo, la medicina que necesitamos. Nuestra súplica es en nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. El título de la lección número 12 es Recibir un reino inconmovible. Y el domingo estaremos hablando acerca de os habéis acercado al monte de Sión. Hebreos 12, 22 leemos: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El texto que hemos leído empieza con la expresión sino que. Esta expresión es un enlace de comparación entre dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. Los versos 18 al 21 de Hebreos capítulo 12 relata la experiencia del monte de Sinaí. Hubo truenos, relámpagos, una densa nube, hubo sonido de trompeta, humo como de un horno y un terrible terremoto. Fue una experiencia tremenda frente al Sinaí. Y el texto entonces empieza diciendo, sino que ahora nosotros estamos frente a un lugar diferente. Nuestra relación con Dios no es hecha como la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Nosotros venimos al otro monte de Dios, Sión, el nombre de la colina donde se encuentra Jerusalén. Hoy es una realidad parcial, pero pronto será una realidad plena, total. El monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror. El monte Sión es un lugar de amor y perdón en Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador. Por lo tanto, nos acercamos por fe a este monte, vislumbrando el futuro cuando estemos todos los salvados, todos los redimidos, estemos todos juntos, todos aquellos cuyos nombres están inscritos en los libros del cielo. Pero aquellos cuyos nombres no están en los libros y adoran a la bestia, su destino será diferente. Apocalipsis 13:8 leemos, y la adorarán, refiriéndose a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Pero nosotros, el pueblo de Dios, nos acercamos al monte de Sión como ciudadanos de la nueva Jerusalén. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo. Hebreos 12:23 leemos lo siguiente: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el verso 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En este texto encontramos la expresión la congregación de los primogénitos. El pueblo de Israel fue considerado como primogénito. Dios lo consideró como su primogénito. Éxodo 4, 22 al 23, Dios llama al pueblo de Israel su primogénito. Un pueblo que no llegó a la tierra prometida. Una generación que no llegó a Canaán. Ahora, el apóstol Pablo hace una comparación con todos los que han sido redimidos por la sangre del verdadero Cordero. Y somos designados de igual manera como primogénitos. Primogénito se utiliza en este texto como un título. Como primogénitos tenemos una bendición especial. Al ser declarados primogénitos, somos bendecidos con el rescate. Según Éxodo 13:15, somos consagrados para un servicio especial. Somos designados como intercesores y como sacerdotes en favor de otros. Por eso la expresión congregación de los primogénitos destaca una exaltada condición, es un honor de todos aquellos que son salvados por la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Luego encontramos la siguiente expresión: los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es una tercera comparación. La primera fue de los montes, el monte Sión y el monte Sinaí. Luego la comparación de los primogénitos de Israel y nosotros los primogénitos. Y ahora hace una comparación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es una tercera comparación. En el desierto, el pueblo de Dios tuvo una actitud carnal, pecaminosa. Pero ahora, nosotros que vivimos y que hemos sido transformados por el sacrificio de Cristo Jesús, somos espirituales, guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por lo que Dios, el Padre, es nuestro Padre espiritual, según Hebreos 12:9. Es un contraste entre los que viven por el Espíritu y los que viven por la carne. El pueblo de Israel en el desierto fue motivado por la carne, por los deseos, por las inclinaciones carnales, pero nosotros debemos ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Hebreos 12:9 hace una pregunta: ¿porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El monte Sión, un lugar donde el Señor Jesús fue reconocido por su Padre como el gran sumo sacerdote, según Hebreos 5:6. Cristo instaura el nuevo pacto y mediante su sacrificio expiatorio, entonces nosotros tenemos libertad, acceso al monte Sión, a la presencia de Dios mismo, según Hebreos 1:5. Por fe, hoy nos acercamos al monte santo de Dios, a Sión. Hebreos 7:24 dice: mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, teniendo un sacerdocio inmutable. Y verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El día lunes tenemos el título de: os habéis acercado a Dios, el juez de todos.
Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El texto que hemos leído dice que nos acercamos a Dios el juez de todos. Un juicio en esta tierra siempre es una experiencia desagradable, a pesar que uno sea inocente. Los jueces humanos, no podemos confiar en jueces humanos. Muchas veces, aún el justo, el inocente, padece a causa de los jueces humanos. Pero estamos frente a un juez justo, por lo que deberíamos decir como el salmista, júzgame, Señor. Salmos 7:8. Esta confianza de salir victorioso ante el juez es porque hemos confesado nuestros pecados y hemos sido perdonados. Ahora Cristo Jesús es nuestro Salvador y abogado, es nuestra garantía de nuestra salvación. Y entonces, como el salmista, podemos decir, júzgame, Señor, porque tenemos un abogado, defensor, porque tenemos un mediador, porque tenemos un sumo sacerdote, porque el Señor Jesús garantiza nuestra salvación si nos acercamos a Él pidiendo perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este es el juicio antes de la segunda venida de Cristo. El juez o el anciano de días está en su trono. Y según Daniel 7:10, dice que un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el verso 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mi hermano, es un juicio que nosotros debemos tener confianza. Si hemos pedido perdón, si hemos confesado nuestros pecados, este juicio que vamos a enfrentar será favorable a todos los salvados por la gracia de Cristo Jesús. Es un juicio para reivindicar a los santos y retribuir para aquellos que sufrieron por Cristo Jesús. Será, mi hermanos, un juicio donde tendremos la recompensa, seremos reconocidos por el Padre, tendremos el premio, la herencia incorruptible, la salvación eterna por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No tenemos nada que temer. En este tiempo se está llevando a cabo este juicio y nosotros puede ser que nuestro nombre esté siendo visto, nuestra vida sea vista ante Dios el Padre. Debemos confesar nuestros pecados. Tenemos que acudir a Dios en humildad, pedir perdón y arreglar nuestra vida y ser fiel, tener una vida de fidelidad y obediencia a nuestro Padre Celestial. El día lunes el título es Conmoverá el cielo y la tierra. Hebreos 12:26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Conmovió entonces la tierra. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel al pie del Sinaí.
al pie del Sinaí, mi hermanos, el pueblo de Israel contempló cuán terrible experiencia del fuego, la trompeta, el sonido y el humo y el tremendo terremoto. La tierra fue conmovida en ese momento. Éxodo 19:8, y todo monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Aún una vez, y conmoverá no solo la tierra, sino también el cielo. Esto ocurrirá cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, después de haber terminado el juicio. Ageo 2, verso 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y el verso 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios destruirá a sus enemigos en el futuro, y cuando haga temblar el cielo y la tierra, todo esto pasará, y este lugar será hecho nuevo para que nosotros podamos finalmente vivir en esta tierra. Por lo tanto, cuando leemos la expresión el temblor del cielo y la tierra, implica la destrucción de los poderes terrenales que persiguieron al pueblo de Dios, y aún más la destrucción de los poderes celestiales, a Satanás y sus ángeles, que están detrás de todos los poderes terrenales y los controlan por ahora. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta tierra finalmente será purificada y será la morada final de todos los redimidos. La hermana Elena G. de White escribe lo siguiente en Conflicto de los Siglos: síguese un gran terremoto, el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Según Apocalipsis 16:18, los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos, que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruina ante su vista.
los muros de las cárceles se parten de arriba a abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. El día miércoles el título es Un reino inconmovible. Y queremos leer Hebreos 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. El reino inconmovible. Podemos entender esta expresión en dos aspectos. En primer lugar, el reino o gobierno de Dios en nuestra vida. Y en segundo lugar, el reino o gobierno de Dios en su pueblo. En primer lugar, el reino de Dios en nuestra vida. Es el reinado de Dios en nuestra vida y de todos aquellos que en obediencia se someten a la autoridad de Dios y reconocemos el señorío de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Por ahora, pertenecemos al reino espiritual de Cristo después del nuevo nacimiento, pero pronto estaremos en el cielo con nuestro Salvador, perteneciendo ya a un reino especial. Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Todo aquel que ha nacido de nuevo y es obediente en humildad, tiene la protección de Dios de permanecer en su reino hasta el cumplimiento final cuando Cristo venga por segunda vez. Mi hermano, si entregamos nuestra vida a Dios, si confesamos nuestros pecados, si somos obedientes a su palabra, no seremos conmovidos. Podemos atravesar circunstancias terribles, pero el Señor está prometiéndonos que Él nos va a mantener firmes. El Salmo 16:8 dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso significa, mi hermano, que cuando Cristo es el primero en nuestra vida, cuando Cristo es el único en nuestra vida y le obedecemos y somos fiel, no seremos conmovidos, no seremos desviados, quitados de nuestra herencia, de nuestro premio, de nuestra salvación. El Salmo 125 dice: Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Mi hermano, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nos ponemos de su lado y nadie nos va a separar del lado de Cristo Jesús. Nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Marcos 8:34 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la clave. Eso es la razón por la que no seremos conmovidos, porque hemos tomado la cruz de Jesús, nos hemos negado nosotros mismos, hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y entonces le seguimos en obediencia. Este es el principal requisito para que el reino de Dios sea incorporado en nuestra vida, en la vida del creyente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, en primer lugar es en forma personal,
individual. El reino de Dios en nuestra vida, el gobierno de Dios en nuestra vida. Dios es el que gobierna nuestra vida, dirige nuestra vida, guía nuestra vida. Y si estamos del lado de Dios, nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Luego tenemos el reino o gobierno de Dios en su pueblo. Se produce cuando la iglesia local y la iglesia universal alrededor del mundo se conduce bajo los principios de Dios. San Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios en las Escrituras fue predicho por el profeta Daniel. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, podríamos decir conmovido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese es el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. Cristo ha establecido su reino espiritual en la iglesia, en la tierra, y hoy nosotros somos parte de este reino, de este gobierno de Dios. Un día Él establecerá su reino físico. El reino de Dios tiene varios aspectos, entonces el reino de Dios en nuestras vidas individualmente y también el reino de Dios, el gobierno de Dios entre su pueblo, su iglesia. El Señor es el soberano del universo, por lo tanto, Él también quiere ser el soberano en nuestra vida individual personal. Primera de Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Al mismo tiempo, el reino de Dios implica arrepentimiento y el nuevo nacimiento en la medida que Dios reina en los corazones de sus hijos en este mundo como una preparación para el próximo. La tarea iniciada en esta tierra encontrará su consumación en el cielo. Finalmente, el reino de Dios será establecido en el cielo y será el cumplimiento de todas las promesas que encontramos en la Biblia. Finalmente estaremos con el Padre. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios en primer lugar en nuestra vida. Mi hermano, ¿es Dios el que gobierna tu vida? Y en segundo aspecto, estamos hablando del reino de Dios cuando Él es el que gobierna entre su pueblo. Cuando su pueblo obedece y hace la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿el pueblo de Dios hace la voluntad del Padre? ¿El pueblo de Dios vive de acuerdo a las sagradas escrituras? ¿Vive de acuerdo a los mandamientos de Dios? Nosotros tenemos que responder a estas preguntas. El día jueves, el título es Tengamos gratitud. Hebreos 12:28 leemos, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué es gratitud? Es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de los gestos.
Lo contrario a gratitud es la ingratitud o el desagradecimiento que nosotros podemos tener o expresar cuando recibimos un bien o una experiencia. Ser agradecidos a Dios por nuestra salvación y la promesa de la vida eterna nos debe mover a responder con obediencia y sumisión total a nuestro Salvador y Padre Celestial. Toda nuestra vida tiene ahora una nueva motivación muy especial. Estamos totalmente consagrados, debemos de estar totalmente consagrados a Dios. Nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor sacrificio será entonces entregar nuestra vida en obediencia a Dios. Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Esta es de acuerdo a la versión popular de la Biblia. Una vez más, Romanos 12 dice que porque nosotros experimentamos la misericordia de Dios, porque experimentamos la salvación de Dios, entonces tenemos que entregar, dice, nuestra vida, nuestro ser como sacrificio vivo a Dios. Y es una ofrenda, será una ofrenda que agrade a Dios, entregar nuestra vida de obediencia a Él. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En el capítulo 13 de Hebreos nos encontramos aspectos de la vida positiva de una persona que ha rendido su vida a Cristo Jesús. Capítulo 13 de Hebreos son consejos prácticos para todo aquel que ha nacido de nuevo. Todas nuestras acciones son motivadas por amor y agradecimiento a Dios por todo lo que hace Dios por nosotros, por sus grandes promesas, por la salvación, por la vida eterna, por lo que nuestra vida debe ser diferente. El texto dice que debemos ofrecer siempre a Dios, al Padre, sacrificios de alabanza. Deben ser ofrecidas por medio de Cristo y debe ser continua, siempre, constante. La alabanza debe ser fruto de labios, es decir, en forma audible. Se refiere a los cantos, pero también al testimonio personal, cuando brindamos consuelo y ánimo a los demás. No es solamente el canto, sino las palabras de amor, de comprensión que nosotros podemos dar o expresar a otras personas. Cuando testificamos de Cristo, estamos dando sacrificios de alabanza a nuestro Padre Celestial. Finalmente, nuestros sacrificios de alabanza incluye también acciones, hacer el bien y ayudar al prójimo. En el libro Lugares Celestiales de Ellen G. White, página 98, leemos los siguientes: entre las tinieblas morales debe brillar la luz en rayos claros y distintos, pero cada alma tiene que volver su rostro hacia la luz para poder reflejarla.
necesitamos alabar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Debemos mostrar que tenemos motivos de regocijo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. ¿Estamos haciendo esto tan plenamente como debiéramos? ¿Estamos revelando en el hogar ese amor que honrará y glorificará a nuestro Redentor? Mi hermano, son preguntas para cada uno de nosotros, preguntas que tenemos que responder, tenemos que dar cuenta de nuestras acciones a Dios, a Cristo Jesús. Mi querido hermano, qué tremendas lecciones que estamos aprendiendo. Lecciones que nos ayudan a avanzar, a seguir adelante. Como pueblo de Dios, como remanente, debemos ser una luz en medio de la oscuridad que existe en este mundo. Dios quiere, mi hermano, que tu vida sea un canal de bendición para otras personas. Entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Dediquemos nuestra vida a Cristo Jesús. Pongamos nuestra vida entera como un sacrificio vivo para Dios, y que toda nuestra vida sea para glorificar a Dios y sea una alabanza para Dios. Que nuestra vida dé honra y gloria al sacrificio que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros, y que de esa manera muchas otras personas sean llevadas a los pies de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tu amigo y servidor Joel se despide hasta otra oportunidad. Bendiciones.